la 10. Vamos a ver cómo se desarrolla la prueba absoluta femenina. Viene Alfonso Valeta de Playa de Castellón. De momento cogiendo las riendas. Elena García Rimao también. En cabeza Alba García, la atleta del Viquila, Nuria Luberos, Blanca Fernández. Estas calles junto a la playa de San Lorenzo. Recordar, récord de la prueba del año 2001, 4:46, Fabián Dos Santos. 3 atletas con 3 victorias en la milla de Gijón y una de ellas hoy está disputando esta milla. Es Irene Alfonso de Avilés, que va de verde y negro, defendiendo los colores del Playa de Castellón, la chica alta rubia, que puede ser la primera atleta en conseguir 4 triunfos en Gijón. Alba García pasando a tirar en la prueba, la atleta del Viquila, una atleta dominadora del cross, pero que es muy luchadora y quiere dejarse ver. Y vamos a ver, porque de momento... ¿Qué ocurre? Momento, 2 vueltas para el final. La mitad de la prueba. Carrera táctica. Por lo tanto, ese récord del año 2001 en principio será difícil de batir. 4:47 Fabián Dos Santos. Elena García Rimao, que parece que pone un ritmo un poquito más fuerte. Leticia Fernández. Última vuelta. Atención. Elena García, Leticia Fernández y Blanca. Vamos Irene, Irene que sigue peleando. Medalla de bronce en los últimos campeonatos de España de pista cubierta en 1500 detrás. Elena García, Leticia Fernández y Blanca. Vamos
Si podemos hablar con ellas, nos vemos con la vencedora. Elena, un besote. ¿Cómo lleva la